El billonario mira a una mujer enfrente de su mansión de lujo, y su reacción es increíble. Desde el balcón de su imponente mansión en las colinas, Julián tenía la vista más impresionante de la ciudad, un mar de luces temblorosas que se extendía hasta el horizonte. Pero esa noche, su mirada estaba fija en un punto diferente. Una joven jardinera, con su cabello despeinado al viento y una sonrisa brillante, estaba pasando sus días en lo que debería ser solo su jardín. La veía mover sus manos entre las flores, creando una danza que le quitaba el aliento. Allí, entre los claveles y los lirios, ella parecía todo lo que él había olvidado. La alegría, la risa, la vida que brota sin pedir permisos. El aroma fresco de las flores llegaba hasta él como un susurro, un recordatorio de que había algo más allá de sus muros dorados. A medida que la joven inclinaba la cabeza para oler una flor, Julián sintió que un nudo se formaba en su garganta. Era tan extraño, tan ajeno a su existencia de lujo y superficialidad. Los millones de dólares que acumulaba se sentían vacíos frente a la belleza auténtica de la vida que ella representaba. Pero había algo más. Sus ojos, tan vivos, le recordaban un pasado que prefería mantener oculto. Envuelto en un caparazón de éxito y ostentación, la oscuridad de cómo había forjado su fortuna apretaba su pecho como una serpiente. Sabía que sus negocios, manchados por la explotación y la corrupción, lo habían atrapado en una red de mentiras. La sensación de culpa le daba cosquilleo en las manos, como si estuviera a punto de caer al vacío. Con cada encuentro furtivo, cada vez que sus miradas se cruzaban, una conexión profunda florecía. Ella reía libremente, y eso lo hacía avergonzarse más. Quizás ambos compartían un pasado que lo redimía, un hilo invisible que unía sus destinos. Era una locura, lo sabía, pero la atracción era innegable, como la fuerza gravitacional que lo atraía hacia ella. Una mañana, mientras la jardinera reía con un grupo de niños que la ayudaba a plantar, Julián decidió unirse. La risa de ella resonaba, un eco que lo envolvía en su calidez. Pero apenas cruzaron algunas palabras, su socio, un hombre sin escrúpulos, lo llamó la sombra de su pasado. Amenazaba con desbaratar lo construido. Julián sintió un escalofrío. La tensión en el aire era palpable. Debía elegir entre la oscuridad que siempre había conocido o el amor que lentamente lo liberaba. Pero la realidad lo sacudió cuando una carta anónima llegó a sus manos. Era un recordatorio de su historia, una advertencia que podría hundirlo. Con cada letra, la angustia crecía. El destino de ambos pendía de un hilo, y el futuro se tornaba incierto. ¿Podría enfrentar su pasado y arriesgarlo todo por algo tan precioso como el amor? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Julián sintió que sus manos temblaban mientras leía la carta anónima. Cada palabra era un recordatorio letal de todo a lo que había tratado de escapar. Una revelación inquietante sobre su pasado, las conexiones entre sus negocios turbios y un secreto que podría destronar todo lo que había construido. Su corazón latía con fuerza. No podía ignorar lo que decía. La angustia se apoderaba de él, empujándolo hacia el abismo de su propia vida. Con la carta en su mano, miró hacia el jardín. La joven jardinera reía, ajena a la tormenta que se desataba en su pecho. Era su luz en medio de la oscuridad, pero ahora esa luz parecía estar amenazada por las sombras de su pasado. ¿Qué pasaría si ella conocía la verdad? ¿Se alejaría de él, como todos los demás? Su preocupación lo consumía. Decidió acercarse. Cada paso que daba lo llenaba de dudas. Sus ojos se encontraron en un instante, y en sus miradas había una conexión profunda.
Ella sonrió, pero la sonrisa se desvaneció al notar el cambio en su expresión. Julián, distraído, apenas logró responder a sus preguntas sobre las flores. Sentía el peso de la verdad, aplastándolo, y luchaba por mantener un aire de normalidad. «Julián, ¿te unes a nosotros?», un niño exclamó, interrumpiendo su tormenta interna. La risa de los niños llenaba el aire, y por un momento las preocupaciones de Julián parecieron desvanecerse. La jardinera lo observaba, su mirada intrigada, como si sospechara que algo no estaba bien. De pronto, un grito desgarrador desgarró el ambiente festivo. «¡El perro! ¡El perro!», gritó uno de los niños, señalando al fondo del jardín, donde un perro callejero había entrado, asustado y desorientado. La criatura correteaba entre las flores, rompiendo el trabajo de la joven, arrebatando lo que había sembrado con tanto amor. Antes de que Julián pudiera reaccionar, una sombra oscura se lanzó hacia el perro. Su socio, Javier, apareció de la nada, lanzando unas piedras para espantar al animal, pero en su afán de hacerlo, tropezó y cayó, justo al lado donde la jardinera estaba de pie. La caída fue brutal. Con un golpe, Javier se estrelló contra el suelo, y un grito de horror le siguió. La escena se volvió caótica. La jardinera, horrorizada, corrió a ayudarlo, mientras Julián se quedaba paralizado. Nunca lo había visto así, y lo que más le aterraba era que la cuidadora parecía tener algún tipo de vínculo con Javier. «¿Estás bien?», preguntó la jardinera, su tono lleno de preocupación mientras intentaba ayudarlo a levantarse. Julián sintió cómo se le encogía el estómago. ¿Acaso él tenía que luchar contra su pasado y ahora, con el presente al mismo tiempo? Javier, entre jadeos de dolor, levantó la mirada, y en un giro sobrecogedor, dijo: «No puedo creer que estés aquí, Sofía». Todos los presentes se congelaron, incluida Julián. ¿Sofía? ¿La jardinera tenía un nombre que resonaba en su pasado? Un nudo se formó en la garganta de Julián. Sofía se congeló. El color desapareció de su rostro y dio un paso atrás. El desconcierto se apoderó de ella. La conexión que compartían ahora parecía mucho más complicada. Julián se debatía entre la incredulidad y la necesidad de entender. «¿Quién es ella para ti?», preguntó sin pensar, su voz saliendo más dura de lo que pretendía. La tensión crecía, mientras Javier mantenía la mirada fija en Sofía, y el caos a su alrededor se desdibujaba. Entonces, Sofía alzó la mirada, y lo que vio en sus ojos le hizo temer lo peor. «No sé qué sabes, pero yo...». Las palabras le costaron salir, y de repente la revelación parecía estar al borde de los labios de todos. El futuro de Julián, rodeado de secretos y un pasado que lo perseguía, pendía de un hilo. ¿Podría realmente enfrentar la verdad de su historia, justo cuando su vida parecía estar encontrando un sentido? Todo se desmoronaba, y el grito de su propia alma resonaba en su cabeza. ¿Qué es lo que iban a descubrir todos en ese momento? ¿Era Sofía acaso parte de los secretos que había tratado de dejar atrás? La incertidumbre flotaba en el aire espeso, mientras la multitud se contenía en un silencio tenso. Un silencio pesado llenó el aire después de que Javier pronunció el nombre de Sofía. Julián, con un nudo en la garganta, observó cómo la jardinera se estremecía. Sus ojos, normalmente radiantes, ahora mostraban confusión y miedo, como si las sombras del pasado estuvieran desbordándose en su presente. Su sonrisa había desaparecido, y todo el bullicio de los niños se detuvo, dejando un eco inquietante en el jardín. «Sofía, tú eres Sofía». Julián apenas pudo pronunciar las palabras. La incredulidad se mezclaba con el miedo que se apoderaba de él. La mujer que había comenzado a traer luz a su vida parecía estar conectada a su pesadilla. Lo que era una simple atracción se convertía en una tormenta de incertidumbre. «Javier, ¿cómo?», Sofía tartamudeó. Sus manos temblorosas se aferraban a la jardinera. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda. No. Podía ser. La idea de que ella estuviera involucrada en su vida pasada, en ese lío del que había estado tratando de escapar, lo dejaba sin aliento. Y entonces, el caos estalló de nuevo. Un trueno distante retumbó a lo lejos, y de repente, una ráfaga de viento atravesó el jardín, haciendo que las flores se sacudieran. En ese preciso instante,
Un estruendo ensordecedor resonó. Era el sonido de una explosión. De su mansión, Julián, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo, miró hacia arriba. Un humo negro comenzaba a elevarse. La vista del fuego devorando su hogar lo dejó paralizado. Todo lo que había construido, todo lo que le había costado, se desvanecía en segundos. La angustia se apoderó de él. Su mente se llenó de preguntas. ¿Era un accidente? ¿Una venganza? Los gritos de los niños lo sacaron de su ensueño. ¡Ayuda! ¡Ayuda!, clamaban, mientras su instinto de protección despertaba en medio del pánico. Julián se lanzó al frente, buscando a Sofía, que aún parecía atrapada en el torbellino de emociones entre Javier y el horror inminente. Necesitaba que ella estuviera a salvo. Cada segundo contaba. «Sofía, ven aquí», gritó, extendiendo su mano. Los ojos de ella se encontraron con los de Julián, llenos de lágrimas, y por un momento todo se detuvo. La conexión que había florecido entre ellos parecía desvanecerse bajo el peso de la tragedia. No sabía si podía confiar en ella, pero no podía dejarla atrás. Rápidamente, Julián la tomó de la muñeca y tiró de ella hacia él. «¡Vamos! ¡La urgencia!». De su voz resonaba en el aire cargado. Pero en medio del tumulto Javier se levantó. «¡No, espera, Sofía!», exclamó intentando alcanzar a la jardinera. Su rostro mostraba preocupación, pero Julián no podía perder tiempo. Con el fuego crepitando y el humo llenando el aire, el tiempo parecía estirarse. Sofía se soltó en un instante de indecisión. «Julián, yo no sé». La incertidumbre brillaba en sus ojos. Pero era hora de actuar. Ahí no hay tiempo para dudar. «Debemos salir de aquí», le dijo, zanjando cualquier conversación. La vida de ambos daba vueltas y el fuego avanzaba. Sin mirar atrás, Julián la llevó hacia la salida, a través del caos que se había apoderado de su mundo. Juntos tomaron un camino hacia lo desconocido, con la ciudad a sus espaldas y el futuro en un hilo. Cuando al fin lograron salir, un grito desgarrador resonó detrás de ellos. «¡No!». Sofía giró la cabeza, pero Julián la apresó, tirando de ella más allá del jardín. «No podemos quedarnos aquí». El mundo exterior rugía con informes de emergencia y sirenas. El aire, ahora fresco, llenó sus pulmones, pero el vacío en el pecho de Julián era innegable. «Sofía, ¿qué significaba todo eso?», le preguntó con voz firme. «¿Quién eres realmente?». La pregunta flotó en el aire como el humo que aún danzaba detrás de ellos. La mirada de Sofía se volvió sombría. «Hay cosas que no te he contado», murmuró, antes de que el estruendo de una explosión más fuerte aún resonara en la distancia. Ambos parecieron paralizarse al mismo tiempo. Era claro, algo más estaba sucediendo. En medio del desastre, el pasado regresaba, y la incertidumbre sobre el futuro los mantenía en el borde. ¿Qué revelaciones estaban a punto de salir a la luz? ¿Podrían descubrir la verdad detrás de la conexión que compartían, incluso mientras su mundo se desmoronaba? El nudo en el estómago de Julián se hizo más fuerte. Todo estaba en juego. Y así, entre llamas y secretos, el siguiente paso se convirtió en un desafío que solo el destino podría resolver. Julián y Sofía estaban en medio del caos, con el aire pesado de humo y el rugido del fuego detrás de ellos. Había un destino incierto que los esperaba y, sin embargo, cubiertos por la adrenalina, todo lo que podía pensar Julián era en protegerla. ¿Qué significabas para él, Sofía? El temor en su voz era palpable. El pasado, que creía haber enterrado, regresaba con más fuerza que nunca. «Yo no sé, solo puedo decirte que no es lo que crees», Sofía respondió, pero sus palabras se perdieron en el torbellino de la confusión. Julián la miraba, desbordado por la inquietud y la necesidad de entender. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, una deslumbrante luz blanca iluminó el cielo. Era un destello brillante, casi cegador, que provenía del horizonte. Julián giró rápidamente la cabeza hacia la dirección de la explosión, donde había antes estado su mansión. «No puede ser», murmuró, mientras nuevos gritos se sumaban al clamor de la multitud aterrorizada. El sonido era ensordecedor, como el retumbar de un trueno, y de repente todo pareció desmoronarse aún más. Sofía dio un paso atrás, el frío la invadía. Fue entonces cuando se escuchó el sonido de sirenas.
El llanto de los niños aún resonaba, un eco triste en el aire. Julián sintió que el pánico se apoderaba de él. Se vio rodeado por una maraña de luces azules y rojas, con los vehículos de emergencia que llegaban rápidamente. «Julián, tenemos que irnos», gritó ella, pero en su rostro se podía ver que había algo más, algo que la estaba consumiendo. Antes de que pudieran huir, un hombre salió de la multitud. Era un individuo delgado, de cabello revuelto y traje oscuro. Julián no lo reconoció al principio. «Sofía», gritó él, «¿por qué estás aquí? No deberías estar aquí». El rostro de Sofía palideció aún más. «Marco, ¿qué haces con este idiota? No puedes confiar en él». El hombre se acercó, con furia en la mirada. Julián sintió que un escalofrío recorría su espalda. «¿Quién diablos eres?», preguntó Julián, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «Soy Marco, su hermano». La revelación cayó como una losa. Julián miró a Sofía, cuya expresión era de horror. Tú no me dijiste que tenías un hermano». «Oh, no era el momento», respondió ella, intentando recobrar el control de la situación, pero su nerviosismo era palpable. Julián sentía que el mundo se desmoronaba alrededor de él. Marco continuó: «Tu pasado está a punto de atraparte de nuevo. Hay cosas que no conoces, cosas que podrían destruirte. A ti y a todos los que tocas». Julián sintió como si su garganta se cerrara. El fuego seguía rugiendo detrás de ellos, pero la verdadera tormenta estaba en sus corazones. No solo su mansión estaba en llamas, su vida entera se desmoronaba y todos sus secretos estaban saliendo a la superficie de golpe. «Dímelo todo, Aira», ordenó Julián, ante el caos creciente. ¿Qué más había escondido Sofía? ¿Qué conexiones tenía su hermano en la sombra de su pasado? Lo que no sabes es que Javier no solo es tu socio, él está detrás de todo esto, y cuando descubriste lo que hacía, nos discriminaste a los dos, a mí y a Sofía. El rostro de Marco estaba arrugado por la angustia, pero sus ojos reflejaban un profundo dolor. La revelación fue un golpe devastador. Julián sintió un vacío en su pecho. No solo había traicionado su confianza, sino que también había jugado con las vidas de aquellos a quienes decía amar. Mientras el fuego devoraba su hogar, la verdad lo consumía por dentro. Con un grito sordo, Sofía cayó al suelo, cubierta de lágrimas. «Sal de aquí, por favor». Pero Julián no podía moverse. Se debatía entre el horror de las revelaciones y un amor que parecía tambalearse ante la tormenta. El calor del fuego parecía acercarse cada vez más, y las decisiones que había tomado lo estaban alcanzando rápidamente. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Julián, intentando asimilar cada fragmento de información. La batalla entre el amor y la traición se estaba haciendo insostenible. «Sé que esto es complicado, pero debemos unirnos si queremos sobrevivir. Necesitamos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Lo que no sabía era que la batalla estaba lejos de terminar. Mientras el fuego ardía a su espalda, el futuro se tornaba más oscuro, lleno de secretos que no podían permanecer ocultos. Todo pronto estallaría. ¿Qué otros secretos estaban por salir a la luz? ¿Podrían realmente escapar juntos o era demasiado tarde? Julián y Sofía estaban en medio del caos, con el aire pesado de humo y el rugido del fuego detrás de ellos. Había un destino incierto que los esperaba, y sin embargo, cubiertos por la adrenalina, todo lo que podía pensar Julián era en protegerla. ¿Qué significabas para él, Sofía? El temor en su voz era palpable. El pasado, que creía haber enterrado, regresaba con más fuerza que nunca. «Yo no sé, solo puedo decirte que no es lo que crees», Sofía respondió, pero sus palabras se perdieron en el torbellino de la confusión. Julián la miraba, desbordado por la inquietud y la necesidad de entender. Pero antes de que pudiera seguir preguntando, un estallido atronador se oyó, y de entre las llamadas apareció una sombra. Era un hombre alto, cubierto de hollín, con una mueca que parecía una mezcla de furia y locura. «No puedo creer que estés aquí», gritó, dirigiéndose a Sofía. La mirada de Julián se deslizó entre ambos, y el mundo pareció detenerse. «¿Quién eres tú?», preguntó Julián, dando un paso adelante, pero el hombre hizo caso omiso encaminándose hacia Sofía.
Tenías que quedarte fuera de esto. Ahora está todo arruinado. Marco, no. No deberías estar aquí. La voz de Sofía temblaba, y Julián sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. La mirada de Marco estaba llena de desesperación, como si llevara un peso insoportable. ¿Qué sucede? ¿Qué has hecho?, preguntó Julián, su corazón latiendo con fuerza. Pero antes de que Marco pudiera responder, el sonido de otra explosión creó una onda de choque que los hizo temblar. Fue entonces cuando una figura encapuchada emergió del humo, dirigiéndose hacia ellos con pasos firmes. Estaba cubierta de negro de pies a cabeza. La capucha oscura ocultaba su rostro, pero un brillo helado en sus ojos era inconfundible. «Dame a Sofía y puede que te deje vivir», dijo con voz afilada como un cuchillo. Julián sintió una oleada de pánico. Nunca había estado más cerca del desastre. «¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué quieres?». La confusión se mezcló con el miedo en su voz. Sofía estaba al borde del colapso. Se hizo a un lado, temblando. «Es hora de que sepáis la verdad», dijo la encapuchada. Su voz era casi familiar. Julián sintió que su mente se nublaba. «La historia no es como tú pensabas, Julián». «¿Qué quieres decir?». Julián apretó los dientes, sin poder soportar más secretos. «Todo este tiempo pensé que estabas a salvo, pero la verdad es que estás en medio de un juego mucho más grande. Sofía no es simplemente una jardinera. Es la clave de todo lo que he estado intentando proteger». «¿De qué hablas?». El aire estaba gélido. Julián podía sentir cómo el miedo lo encapsulaba. «Yo soy la razón por la que te han perseguido. Sofía es la hija de tu enemigo, el verdadero que intenta acabar contigo. Ella es parte de todo». La revelación dejó a Julián como una piedra, paralizado, mirando a Sofía. «¿Qué? ¿Qué dijiste?». La incredulidad teñía su voz. La mirada de Sofía se llenó de terror, y fue en ese momento que la encapuchada destapó su rostro. Julián casi se desmaya. Era Valentina, una antigua amiga que había creído muerta, desaparecida en circunstancias misteriosas hace años. Su mirada era intensa y sombría. «Lo siento, pero la familia de Sofía no olvida, ellos no perdonan». Todo se desmoronó a su alrededor. Julián se sintió atrapado en un laberinto de traiciones. La relación que había comenzado a construir con Sofía, la sensación de conexión, todo se había transformado en una trampa, una red en la que lo habían capturado. Julián miró a Sofía, buscando respuestas en sus ojos, pero solo encontró miedo y confusión. «¿Sofía? ¿Es cierto?». Las palabras apenas podían salir de su boca. La explosión resonó de nuevo, pero nada podría igualar la devastación en su corazón. «Yo no sabía». Sofía tartamudeó, su voz quebrada. «Te lo juro, no sabía mi origen, era solo una jardinera». Julián sintió que el mundo se le escapaba de las manos. ¿Realmente podía confiar en ella ahora? ¿Y Valentina? Con su pasado regresando para atormentarlo, se dio cuenta de que no solo el fuego arrasaba su mansión. Su vida entera estaba en llamas, y el futuro se nublaba en el misterio y la incertidumbre. ¿Podría salir de esto sin perderlo todo, incluso a Sofía? Todo se sintió hueco, un abismo de posibilidades amenazantes. Mientras la confusión se mezclaba con la angustia, un grito resonó, y la atmósfera se llenó de gritos y llantos. Algo más estaba por pasar, y Julián lo sabía. Su vida, la verdad sobre Sofía, y el futuro que apenas podía imaginar, todo pendía de un hilo. Julián estaba en shock. La revelación de Valentina lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, apenas podía sostener su mirada. El fuego crepitante y las sirenas de fondo parecían ser un eco distante de la tormenta emocional que se desataba a su alrededor. «Sofía, ¿eres realmente la hija de mi enemigo?», preguntó, su voz temblando de incredulidad y enojo. Las palabras salieron de sus labios como si le costaran cada una. Sofía se estremecía, luchando por encontrar respuestas. «No era mi intención. No sabía quién eras tú, ni lo que significaba. Solo quería una vida normal», dijo ella entre sollozos. La intensidad en su mirada era desgarradora, como si quisiera que Julián comprendiera que la conexión entre ellos era real,
aunque estuviera marcada por decepciones. Pero ahora todo está en llamas. ¿Cómo puedo confiar en ti?, gritó Julián, sintiendo el calor del fuego a sus espaldas. Sus ojos se abrieron como platos cuando la sombra de Marco se acercó a ellos, maniobrando entre el caos. Estás cediendo a los impulsos equivocados. Julián, debemos salir de aquí, no hay tiempo para más revelaciones. Esto es solo el principio, dijo Marco, tratando de arrastrar a Sofía a un lugar seguro. Pero ella se quedó inmóvil, como si cada palabra del pasado la retuviera. De repente, un estruendo ensordecedor interrumpió la conversación. Un pedazo de escombro voló por el aire, y todos se agacharon. El fuego había tomado un nuevo impulso. El calor aumentaba. Cada segundo se sentía como una condena. Julián debía actuar. No podía perderla. «Ven conmigo, Sofía», extendió la mano buscando que ella comprendiera. Fue entonces cuando todo se tornó confuso. En medio del pánico, Valentina lanzó una risa fría. «No puede ser, no lo entiendes. Ella no es solo la hija de tu enemigo. Es mucho más. Sofía es la salvadora y la perdición de ambos mundos». Esa frase dejó a Julián helado, sin aliento. ¿Qué significaba eso? Los murmullos en la multitud se transformaron en gritos de terror. La encapuchada se acercó. Su rostro parecía cobrar vida entre las llamas. «No tienes idea de lo que has desatado. Sofía es la heredera de una historia oscura. Su familia busca venganza, pero también tiene el poder de cambiarlo todo». «¿Qué poder?», Julián replicó, su cabeza girando por la confusión. Todo se sentía como un juego, un torbellino de secretos que lo empujaba cada vez más lejos de la realidad que había conocido. «Lo único que puedes hacer ahora es protegerla», dijo Valentina, con una voz que resonaba con una urgencia que hizo que la piel de Julián se erizara. «Si logran salir de aquí, tendrán que enfrentarse al verdadero enemigo, y no soy yo». Murmullos de la multitud llenaron el aire. La tensión era palpable. La mirada de Sofía era una mezcla de horror y confusión. «¿Qué es lo que soy realmente, Julián?». Su pregunta estaba cargada de desesperación. El estruendo de otro objeto cayendo interrumpió sus palabras. En ese instante, un grito estalló en la multitud. «¡Corre!», alguien exclamó, y sin pensarlo, Julián tomó la mano de Sofía y la arrastró, guiando a Marco hacia la salida mientras el humo llenaba sus pulmones. «¿Qué ocurre? ¿Qué demonios está pasando?», gritó Marco, mirando hacia atrás justo a tiempo para ver cómo el fuego devoraba lo que quedaba de la mansión. Pero a medida que corrían, Julián todavía sentía el peso de las revelaciones. El destino estaba torcido y el futuro brillaba con incertidumbre. «Sofía, dime que no eres lo que dicen». Julián gritó, su voz se ahogaba en la confusión. Un momento de silencio chocó entre ellos, y ella se detuvo. «Julián, yo tampoco lo sé». Su expresión se tornó sombría, como si un abismo se abriera entre ellos, y en ese momento un destello brillante iluminó el cielo. Era una luz intensa, casi mágica, que parecía venir de la dirección de las llamas. Julián se detuvo en seco, sintiendo cómo el tiempo se congelaba. «¿Qué es eso?». Valentina miró al cielo. No debería estar aquí». La luz retumbó en el aire, y luego un estruendo descomunal se escuchó. Julián sintió el suelo temblar bajo sus pies, y la realidad se volvió borrosa. «Sofía, agárrate de mí», gritó mientras algo en el aire pareció romper la calma de la noche, dejando solo incertidumbre. De repente, una figura emergió de la luz, envuelta en una energía vibrante. «¿Por qué no me llamaste, Sofía?», resonó una voz familiar que hizo que el corazón de Julián se detuviera. Era una persona que jamás esperó ver, en medio de caóticas llamas y verdades al borde de la revelación. «¿Madre?», Sofía gritó, y Julián se quedó paralizado, mientras una nueva revelación se desataba en el aire. La conexión familiar que ocultaba Sofía se revelaba entre las llamas y el caos, alterando el rumbo de todo lo que conocía. El verdadero juego apenas estaba comenzando. La explosión resonó en el aire, y el humo llenó cada rincón. Julián miraba a Sofía, aún incrédulo. «¿Madre?», fue lo único que logró balbucear, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar. «Sofía, ven aquí», gritó Valentina, extendiendo una mano, pero Julián
No se movía. La revelación lo había atrapado. Sofía, la mujer que había comenzado a iluminar su vida, tenía raíces en la oscuridad que él había intentado dejar atrás. Julián, si quiere. Sofía, con voz temblorosa, intentó acercarse. No sabía quién era, te lo juro, nunca imaginé que mi madre. El caos a su alrededor no dejaba de crecer. Las sirenas retumbaban, y en el aire se sentía una mezcla de miedo y confusión. Julián podía ver cómo la gente corría, mientras el fuego devoraba su hogar. Su vida estaba ardiendo, y ahora también lo estaban sus esperanzas. ¿Por qué no me lo dijiste? Esto cambia todo, Sofía. Todo. Julián sentía que su pecho se apretaba, como si un peso enorme lo aplastara. La mirada de Sofía se llenó de lágrimas, su rostro pálido. No quería que me miraras así. Solo quería ser normal. Quería estar contigo, Julián. El dolor se podía sentir en su voz. Pero ahora tengo que saberlo todo. Esto no es solo una historia de amor, gritó Julián. Su angustia brotaba. El pánico vibraba en el aire. Era un momento crucial, lleno de secretos y revelaciones. De repente, un sonido extraño cortó el aire. Era un crujido profundo. Las llamas detrás de ellos parecían cobrar vida, lanzándose hacia el cielo. La multitud se agolpaba. El terror era palpable. ¡Corran!, alguien aulló. Y todo se transformó en caos. ¿Qué quieren de mí? ¿Quién eres, Valentina? Julián se giró, buscando respuestas, pero su mente giraba en un torbellino de confusión. La encapuchada sonrió, una sonrisa que hacía frío en el alma. Ya no hay tiempo, Julián. La verdad está un paso detrás de ti. Sofía no es solo tu enemiga. Es la pieza clave de un juego que apenas comienzas a comprender. Las palabras atravesaron el aire como un rayo. Sofía se tambaleó. Emociones encontradas cruzaban por su mirada. Julián se sintió atrapado en una intersección oscura, sin luces que le iluminaran el camino. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. La realidad era una maraña de traiciones y mentiras, y no sabía en quién confiar. Antes de que Valentina pudiera responder, una figura apareció tras las llamas. Era un hombre alto con un aspecto amenazante. «Deja a la niña fuera de esto», dijo, mirando ferozmente a Valentina. Era Javier, el socio de Julián. «¿Qué estás haciendo aquí?», replicó Julián, sintiendo que todo a su alrededor se volvía cada vez más complicado. «Estás en peligro, Julián. Lo que ha empezado no se detendrá. Sofía debe venir con nosotros». Javier gritó, empujando a Julián hacia un lado. El fuego rugía, crepitando, casi como si se burlara de ellos. «¿Con quién estás trabajando, Javier? Mejor dímelo ahora». Julián, furioso, alzó la voz. Esa traición lo lastimaba como una daga. Las verdades ocultas estallaban, como fuegos artificiales. Javier sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «Tú no entiendes. Estás atrapado en un triángulo que te supera. Si Sofía se queda contigo, habrá consecuencias». «Detente», Sofía gritó, su voz resonando en el caos. «No puedo seguir esto. No puedo ser parte de esta guerra». Las palabras que salieron de su boca eran un eco de desesperación. Fue en ese momento cuando la figura de Valentina se acercó. «Esto es más profundo de lo que piensas. No solo se trata de nosotros. También hay algo más. Aquellos que se esconden en las sombras están a punto de salir a la luz». Todo quedó en silencio por un instante. El mundo se detuvo y Julián sintió una pesadez en su corazón. ¿Qué secretos escondía Sofía? ¿Qué significaba realmente su conexión? Una explosión más fuerte resonó en la distancia. Todo se iluminó por un instante y las llamas se alzaron aún más alto, creando sombras danzantes. El destino de Julián y Sofía pendía de un hilo. «¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos?», gritó Julián. Los murmullos de la multitud crecieron y la ansiedad se desbordaba. Unos ojos oscuros comenzaban a asomarse desde las sombras. «Debemos unir fuerzas. Si no, nada de esto tendrá sentido», señaló Valentina, y por primera vez Julián vio en sus ojos que había algo más detrás de su mirada. El tiempo se acababa. Las llamas no daban tregua. Julián, consciente de que su vida estaba en peligro, tuvo que decidir rápidamente. ¿Podría arriesgarlo todo por Sofía?
o las conexiones que los unían resultaban ser un juego fatal. Con el futuro por descubrir y viejos fantasmas al acecho, la pregunta que los perseguiría era: ¿podrían realmente escapar de las sombras que amenazaban con devorarlos a ambos? La incertidumbre cruzaba sus mentes. Mientras la ciudad ardía tras ellos, Julián estaba al borde del colapso emocional. Las palabras de Valentina aún resonaban en su mente. Sofía no es solo la hija de tu enemigo, es la clave de todo lo que he intentado proteger. La atmósfera, cargada de humo y miedo, parecía más densa con cada segundo que pasaba. Miró a Sofía, su mirada incapaz de contener la angustia. «Me tienes que decir la verdad, Sofía». La voz de Julián sonó más fuerte de lo que esperaba, pero la urgencia lo consumía. «¿Qué está pasando?» «Realmente, tienes que aclararlo». Sofía abrió la boca, pero no pudo emitir palabra. Su rostro estaba pálido como el papel, y los temores la mantenían atada. Justo cuando Julián pensó que la situación no podía empeorar, un grito desgarrador hizo eco en el aire. «¡Ayuda, por favor!». Era una voz conocida. Era uno de los niños que habían estado allí, aterrorizado y atrapado entre las llamas que empezaban a consumir todo. Julián sintió un nudo en la garganta. «¡No!», gritó, y sin pensarlo, corrió hacia el lugar del grito. «¡Sofía, ven!». Ella lo siguió, pero sus pasos estaban llenos de tensión. El niño estaba a unos metros, gritando, atascado entre unas ramas quemadas y el fuego crepitante que se acercaba. Julián se precipitó, sus manos temblorosas, buscando la salida. «¡Oh, agárrate de mí!», logró gritar mientras se lanzaba hacia el niño. Pero en un instante, una explosión más fuerte resonó, y una columna de fuego estalló entre ellos. El calor le golpeó la cara como una ola ardiente. Julián cayó al suelo, cubriéndose la cara con una mano. El fuego parecía un monstruo, devorando todo a su paso. En su mente un grito de desesperación. «¡Sofía!». A través del polvo y el humo, Julián vio que Sofía estaba atrapada, con los ojos cada vez más llenos de pánico. «¡No, Sofía! ¡No te quedes ahí!», gritó mientras se levantaba. Pero en ese preciso momento, un destello recorrió el aire. «¡Julián, cuidado!». Sofía había visto algo. Antes de que pudiera reaccionar, un objeto pesado cayó del cielo, atravesando el aire como una flecha. ¡Bam! Golpeó el suelo justo al lado de Julián, y una nube de escombros lo aturdió. Cuando el polvo se asentó, se dio cuenta de que no era un ladrillo o una viga. Era algo más. Una caja cerrada. Julián la miró, su mente confundida. «¿Qué es esto?». Se acercó y de repente sintió que la caja vibraba bajo sus dedos. «Julián, no». La voz de Sofía lo sacó de su trance. Podría ser peligroso. Pero fue demasiado tarde. Con un impulso nervioso, Julián tiró de la tapa. La caja se abrió de golpe, y su interior era un caos de documentos, fotos y un dispositivo extraño que parecía un pequeño ordenador. Julián, boquiabierto, comenzó a revisar los papeles. Lo que encontró dentro era impactante: transacciones financieras, nombres, fotos de él con personas que ni siquiera recordaba. ¿Por qué está esto aquí? ¿Qué significa todo esto? La inquietud creció en su estómago. Julián sentía que el aire se le escapaba, como si una marea de secretos estuviera cubriendo su vida. Entre los documentos encontró una foto de Sofía, pero no era la jardinera simple que conocía. En la imagen, ella estaba vestida elegantemente, sonriendo con otros en una ceremonia. «Julián». Sofía se acercó, su voz temblando. «¿Qué encontraste?». Él levantó la foto, sus manos temblando. «Sofía, ¿quién eres realmente?». Esto no es lo que parece». En ese instante, la puerta del jardín se abrió de golpe, y un grupo de personas apareció. Matones, claramente armados, su mirada feroz estaba centrada en ellos. «¡Deténganse!», gritó uno, y la tensión se cortó como un cuchillo. «Así que encuentras lo que no deberías haber encontrado», dijo el que parecía el líder del grupo, con una sonrisa burlona. Julián sintió que el corazón le latía con fuerza, pero lo que le sorprendió más fue la expresión de Sofía. Ella se había puesto firme, su rostro cambiando de pánico a determinación. «No tengo miedo de ustedes», dijo, y el asombro llenó el aire. «¿Qué estás diciendo?». Julián le susurró, incapaz de comprender.
Porque sé quiénes son, y sé lo que quieren. La revelación la transformó por completo. En ese momento, Sofía dejó de ser la jardinera, y se convirtió en alguien que parecía tener más poder del que él podía imaginar. La tensión creció, y la confusión aumentó. ¿Qué quieres decir? Julián estaba atónito. La habitación parecía vibrar, los secretos a punto de desvelarse. «No te acerques». La voz de Sofía estaba cargada de un poder inesperado. «Sé cómo detener esto». Las luces de los caminos de emergencia iluminaban el caos, y en ese momento Julián se dio cuenta de que la conexión con Sofía era aún más complicada. La ciudad comenzaba a caer en la oscuridad, y sus corazones latían al unísono. Los matones avanzaban, y la incertidumbre rodeaba a Julián. ¿Quién era realmente Sofía? ¿Qué pasaría ahora? Las preguntas se acumulaban, dejándolo sin respuesta y con un aire de peligro inminente. La vida que había conocido se desmoronaba, y mientras el fuego ardía a sus espaldas, él no podía evitar pensar: ¿podría confiar en ella? El futuro era una bruma, y todo estaba por decidirse. El caos, los secretos y el destino chocaban, y la historia apenas comenzaba. ¿Quedarían ellos atrapados en las llamas o encontrarían la forma de salir juntos? Julián sentía que el aire se volvía más denso a su alrededor. La tensión era palpable. Miró a Sofía, su rostro desgarrado entre miedo y determinación. Las llamas danzaban tras ellos, ardiendo con una furia salvaje, y cada segundo se sentía como un latido más cerca de la muerte. «Tienes que decirme qué está pasando». La urgencia en su voz era desgarradora. Sofía abrió la boca, pero no pudo pronunciar nada. La mirada de Valentina, llena de intenciones ocultas, los mantenía en un limbo. La presión se volvía insoportable. De repente, los matones comenzaron a avanzar, como sombras amenazantes. «¡Deténganse!», gritó el líder del grupo, mientras Julián se preparaba para lo peor. Pero Sofía, en lugar de retroceder, se erguía con una fuerza inesperada. «No tengo miedo de ustedes», dijo, y esa decisión dejó a Julián sin aliento. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Julián, sorprendido por su audacia. En ese instante, un estruendo resonó desde el lado opuesto del jardín. Una explosión atronadora iluminó la noche, seguida de un grito desgarrador que heló la sangre de todos. Un pilar de fuego se alzó en el aire, y en medio del caos, algo impresionante ocurrió. Una figura salió de la explosión, envuelta en humo y cenizas. Julián parpadeó, intentando centrar su vista. Era un hombre alto, con un porte imponente. «No, no, no». Sofía se cubrió la boca, como si hubiera visto un fantasma. «¿Papá?», susurró. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras el hombre se acercaba. Era un rostro familiar, uno que había visto en antiguos recuerdos. «¿Eres tú?». «Siempre he estado aquí, Sofía», dijo el hombre, sus ojos centelleando con un brillo que transmitía poder y peligro. «He venido por ti». Julián, paralizado, sintió como el suelo temblaba. «¿Quién eres tú realmente?». La pregunta salió como un susurro. La confusión lo envolvía y cada nueva revelación parecía más surrealista que la anterior. «Soy el que te enseñó a escondernos, Sofía. Eres parte de una familia que ha sido perseguida durante generaciones. Todo lo que te dijeron que eras era una mentira». La voz del hombre resonaba. Cada palabra era como un golpe en el estómago. El tiempo se detuvo. Julián se sentía como si estuviera atrapado en un mal sueño. «¿Es cierto? ¿Y todo esto que hemos vivido?». La voz de Sofía titubeaba, y Julián notó las lágrimas brotando de sus ojos. «Has sido protegida de tu legado, pero ahora no hay más tiempo. Ellos vienen por nosotros». El tono del hombre era serio, lleno de desesperación, como si el tiempo se le estuviera acabando. «Debemos irnos ya». El jardín ardía, y la multitud estaba enfocada en la confusión. Julián sintió la presión en su pecho. «¿Y qué hay de mí? No voy a dejar que te lleven sin luchar», dijo, sintiendo que la protección de Sofía ahora significaba algo más que una simple atracción. «Es demasiado peligroso, Julián». Sofía lloraba, y ese dolor desgarrador aumentaba en su pecho. El hombre la tomó del brazo. «No es solo tu vida. Hay más en juego. No puedes arriesgarte. Vete a salvo mientras puedas». «No, no puedo dejarte», Julián replicó. En su corazón,
Una sensación de determinación lo sacudía, pero también el miedo lo abrumaba. ¿Cómo podría dejarla atrás sabiendo que su vida y su historia eran tan complicadas? La verdad te atrapará, Julián, y no podrás evitarlo, dijo el hombre antes de dar un paso hacia atrás. Las llamas reflejaban la angustia en su rostro, mientras la multitud murmuraba y se preguntaba qué hacer. Y en ese instante, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar aún más. Julián miró hacia el horizonte y lo que vio lo dejó completamente frío. Más sombras se acercaban, varias figuras avanzaban. Eran más matones, pero algo era distinto. Había algo familiar, algo que resonaba en su interior. «No puede ser», exclamó Julián. «No, no hay manera». Detrás de aquellos hombres apareció un grupo más vestido con trajes oscuros. La tensión palpable se transformó en miedo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de ellos, y el aire se llenó de una sensación de inminente desastre. La explosión había sido solo el comienzo de un conflicto que podría diseminarse por toda la ciudad. Julián sintió que el caos se acercaba. ¿Era este el fin? ¿Todo lo que había construido con Sofía estaba a punto de desmoronarse? La historia de su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado, y mientras el terror se apoderaba de su corazón, se dio cuenta de que, sin saberlo, había desencadenado algo mucho más grande. ¿Cómo escaparían de esta tormenta de traiciones y secretos? El jardín se estaba transformando en un campo de batalla, y todos debían decidir en qué bando estaban, o si estaban destinados a perderlo todo. El caos se desató por completo. Julián sintió que la tierra temblaba, mientras la figura de su padre aparecía entre las llamas. El oscuro secreto que había pendido sobre ellos lo absorbía por completo. «Siempre he estado aquí», resonó la voz del hombre. Cada palabra laceraba la realidad construida en torno a Sofía. «Eres parte de una familia que ha sido perseguida durante generaciones. Lo que te dijeron que eras, era una mentira». La angustia del momento lo consumía. «No, no puede ser cierto», gritó Julián. El ardor en su pecho lo llevó a cuestionar cada momento compartido con ella. Sofía, al borde del colapso, apenas podía contener su respiración. «Papá, todo esto es un desastre», susurró, sintiendo que se desbordaba. La tensión se amplificó cuando los matones avanzaron, sus rostros torcidos por la codicia. «Detente, eso no es lo que parece». Javier, entre ellos, miraba a Julián sin compasión. «Este es tu final, amigo», dijo con una sonrisa burlona que elevaba el pánico en el aire. El corazón de Julián latía furioso, y sintió que el sudor caía por su frente. «No voy a dejar que te lleven», dijo, su voz firme. El fuego rugía a sus espaldas. Y mientras las llamas se alzaban, una revelación se formaba dentro de él. En medio del horror, Sofía se volvió hacia él. «Julián, escúchame, yo puedo ayudar». Una chispa de luz en medio de la oscuridad. «¿Tú?». Valentina irrumpió en la conversación, sus ojos brillando con malicia. «No puedes controlarte a ti misma, Sofía. El legado que llevas es un peso que destruye a todos a su alrededor». «Cállate», respondió Sofía. El fuego en su mirada se encendía. «No voy a dejarme arrastrar por lo que otros dicten. Esto es mi vida». Julián sintió que su corazón se unía a ella. Había esperanza. Un grito desgarrador rasgó el aire, y en ese instante, la multitud quedó en silencio. Julián sintió cómo el tiempo se detuvo. «El niño está en peligro», pensó, y sin previo aviso se lanzó hacia adelante. «Sofía, ven». La urgencia en su voz reverberó a través del caos. Mientras se lanzaba hacia el peligro, una sombra se cernía sobre él. Julián, centrado y agudo, se movió con rapidez. «Agárrate a mí», le gritó al niño, mientras desafía cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Los matones frenaron, indecisos ante su valentía. «No puedes salvarlo, es solo un niño». Javier soltó una risa cruel, pero Julián no se detuvo. Se lanzó a rescatar al pequeño, desafiando a las llamas que crecían, confiando en la fuerza que había encontrado en Sofía. «Este es nuestro momento». Sofía, sintiendo la energía de su conexión, se unió a su lado. «Hagámoslo juntos», gritó, su voz resonando como
Un eco de esperanza. Julián y ella se movieron como uno solo, hasta alcanzar al niño. Entonces un destello iluminó la escena, y los gritos aumentaron. El fuego creció, arrasando el aire, haciendo que las palabras se ahogaran y el miedo se disparara. Mientras Julián extendía su mano hacia el niño, un rugido resonó. ¡Maldición! El líder de los matones se abalanzó sobre ellos, solo para ser frenado por un golpe inesperado. Era el padre de Sofía, protegiéndola como solo un padre podría hacer. «Vete, Sofía», ordenó, mientras la lucha se desataba a su alrededor. La escena estalló en un caos intenso, con figuras desenfrenadas corriendo entre el fuego y sombras danzantes. «Este es tu legado, Sofía. El pasado no puede atraparte ahora», gritó su padre. Julián observaba. Cada golpe, cada movimiento, sintiendo que su propia vida se transformaba en un torbellino de decisiones. Lograron rescatar al niño y juntos se movieron, sintiendo que el mundo a su alrededor se partía en dos. Corrieron hacia el borde del jardín, donde la oscura realidad del fuego era eclipsada por el amanecer. «Estamos libres», expresó Julián, casi sin aliento, mientras el peligro empezaba a disiparse. Pero el ciclo de secretos aún no había terminado. Miraron al padre de Sofía y a Valentina, quienes intercambiaban miradas tensas de advertencia y esperanza. «Esto no ha sido acabado, pero tenemos tiempo para enfrentar lo que viene». Ella sintió, una determinación ardiente brillando en sus ojos. El primer rayo de sol iluminaba sus rostros, y en medio del caos, una nueva historia comenzó a despertar. Con un nudo en el corazón, se daban cuenta de que el futuro aún guardaba secretos, pero juntos podrían enfrentarlos. Y así, entre sombras y promesas, se unieron al nuevo amanecer, conscientes de que el camino por delante sería difícil, pero que su amor era la única certeza en medio de la incertidumbre. Y tú, amigo, este es el momento de unirte a esta comunidad. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que vienen. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar al canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para hacerlo.